nuevamente a todos a nuestro ciclo Casipra Exporta. Gracias a los que compartieron el pequeño corto con nosotros. Hoy estaremos conversando sobre siniestros de transporte. ¿Es posible prevenirlos? Y todas las tendencias que hay al respecto. Y de este interesante tema nos estará conversando la doctora María Guillermina Fonrouge. Ella es especialista en seguros de carga y amiga de esta casa. Así que gracias, María Guillermina, y adelante. Bueno, buenos días a todos. Gracias, Casipra. Bueno, gracias, Liliana, por la invitación, como siempre. Bueno, vamos a dar comienzo. Les pido un minutito, por favor, para compartir. Bien. Bueno, vamos a pasar primero por lo que es el contenido de esta presentación. Vamos a ir un poco por el concepto de riesgo, ¿sí? Que es prevenir y que es mitigar. Vamos a tocar el tema, inevitablemente, el tema de seguros de transporte en algún lugar, en algunos puntos, aunque la idea no es hablar exclusivamente del seguro de transporte, sino de cuáles son los siniestros más comunes, cuáles son las tendencias, cuáles son las herramientas con las que contamos para poder mitigar daños y pérdidas, y luego abriremos un breve espacio para preguntas. Así que vamos a comenzar con lo que es el riesgo. El riesgo es en sí la probabilidad de que ocurra un hecho dañoso, ¿sí? Un hecho negativo que acarrea además consecuencias negativas. Tengo una frase al principio que nos dice que cuando se está en medio de las adversidades ya es tarde para ser cauto, ¿sí? Como comentaba un poco Liliana, yo tengo experiencia, soy abogada y tengo experiencia en lo que es siniestros, principalmente de más de 20 años en distintas compañías de seguros, si bien ahora me dedico a la consultoría en forma independiente, así que pude ver desde ese lugar que en muchísimas ocasiones tenemos que dedicar un poco más de tiempo y de esfuerzos a lo que es la prevención y el gerenciamiento de riesgos, que después lo vamos a ver, porque cuando ya tenemos el siniestro encima es muy difícil poder revertir muchísimas situaciones. Entonces el riesgo en definitiva se compone de dos elementos básicos que son la probabilidad, es la posibilidad que ocurra un siniestro, y las consecuencias, que son esos efectos negativos si el siniestro ocurre y que pueden variar en intensidad. Las probabilidades están más regidas por lo que es la estadística y se pueden clasificar en altas, medias o bajas, ¿sí? Es como se clasifica al riesgo en general y como estamos acostumbrados también, o están acostumbradas las compañías de seguros a evaluar los riesgos en general. Ahora bien, acá me gustaría resaltar que el riesgo está muy relacionado con el alea. ¿Sí? El alea en términos jurídicos deriva del latín y significa azar o suerte. Y vamos a ver en muchas oportunidades que algunos hechos son azarosos. De hecho, que el alea se encuentra presente en este caso puntual en la logística y en el transporte, y que también dentro de lo que son más términos jurídicos tenemos contratos aleatorios. El contrato de seguros es un contrato aleatorio porque una de las partes está pagando una prima, que es el asegurado, para que la contraparte, que es la compañía de seguros, responda en caso de un siniestro, y ese siniestro en definitiva es el alea. Hasta puede que puede que se materialice o no esa cobertura en un siniestro si el siniestro ocurre o no ocurre. El único contrato de seguros que no es aleatorio respecto del tiempo, pero sí pero no es aleatorio, disculpen, respecto del tiempo, pero no de la ocurrencia, es el seguro de vida, porque sabemos que el hecho va a ocurrir, lo que no sabemos es cuándo, ¿sí? Y dentro del riesgo es importante preguntarnos qué actitud nosotros tomamos frente al riesgo. En líneas generales, la doctrina inglesa, que es la cuna del seguro y sobre todo del seguro marítimo de transportes, habla de aversión, en su traducción es aversión al riesgo. Básicamente vemos personas que tenemos más aversión al riesgo que otras. Ejemplo, se dice que los emprendedores pertenecen al grupo de personas que no tendrían aversión al riesgo, por lo cual serían un poco más lanzados en sus decisiones. Y según estudios del Banco Mundial, las mujeres solemos ser más aversas al riesgo en temas financieros, por eso
según los estudios del banco, las mujeres solemos ser más conservadoras en términos de las inversiones que realizamos, ¿sí? ¿Por qué es importante y por qué traigo este tema del riesgo? ¿Y cómo nos paramos frente al riesgo? Porque esto tiene que ver mucho con la forma en la que nosotros pensamos. Y les voy a traer una breve cita de Daniel Kahneman. Daniel Kahneman es un psicólogo premio Nobel de Economía. Si no lo conocen, tiene una obra muy interesante sobre la cual se basa se basan muchas cuestiones de estrategia política, empresarial y de economía conductual, que se llama Pensar rápido, pensar despacio, donde básicamente él sostiene que nosotros trabajamos con dos sistemas, básicamente, de pensamiento. Un sistema uno, ¿sí?, que es más intuitivo, emocional y rápido, y un sistema dos, que es más lento, deliberativo y racional y lógico, ¿sí? Entonces, justamente esa aversión al riesgo, la comodidad o incomodidad que sentimos frente a determinadas situaciones, así como los sesgos, tienen que ver con cómo funciona nuestro cerebro, nuestro sistema uno, nuestro sistema 2. Sostiene también que nosotros los seres humanos somos formadores de patrones. Y voy a hablar de formación de patrones porque vamos a ver después que las estadísticas, en definitiva, en siniestros, tienen que ver con esta formación de patrones. Hay patrones. Pero hay cuestiones que también se deben a la suerte o a la mala suerte, en el caso de un siniestro, o al azar, ¿sí? Kahneman en su obra sostiene que nos cuesta mucho creer que hay situaciones que pueden ser azarosas y en los siniestros hay situaciones que se pueden prevenir y hay situaciones que se pueden mitigar, ¿sí? La prevención tiene que ver con evitar, tomar todas las medidas necesarias para evitar determinadas situaciones negativas y el mitigar tiene que ver con suavizar, viene del latín y tiene que ver con suavizar. Es decir, gestionar eficientemente los riesgos. Quizás no se van a evitar los riesgos. La concepción del gerenciamiento de riesgo en sí para las empresas no tiene que ver tanto con eliminar los riesgos, sino con gestionarlos eficientemente para que en caso de ocurrir un daño, que el daño puede ser, vamos a hablar de siniestros de transportes, pero puede ser un incendio en una fábrica que altere toda la producción y todo lo demás, no tenga, que el impacto no sea tan nefasto, digamos, para la empresa. ¿Qué me gustaría que se lleven de esta primera parte? Una pregunta que vamos a ver al final, que es cómo nosotros entonces nos paramos frente al riesgo. Si nos estamos parando frente al riesgo, tomando decisiones lógicas, o sea, con nuestro sistema 2 de pensamiento, o las estamos tomando intuitivamente, que sería el sistema 1, que lógicamente es mucho más cómodo para, digamos, funcionar con el sistema 1 que con el 2, donde estamos forzando al cerebro a, digamos, a pensar, ¿sí? Si las estamos tomando sobre esa base o, en el peor de los casos, estamos tomando decisiones frente al riesgo sobre la base de la ignorancia de algunos conceptos que son fundamentales y que vamos a ver ahora, ¿sí? Tendencias. ¿Cuáles son las principales causas de siniestros vía marítima? Abro un paréntesis. Tomo los siniestros vía marítima, porque si no se haría muy extensa la presentación. Cada tema que vamos a ver merece un capítulo aparte. Después, al final, si alguien quiere hacer alguna consulta puntual sobre lo que es vía terrestre o vía aérea, no hay ningún inconveniente. Vía marítima son los incendios y explosiones a bordo de buques, las declaraciones erróneas que vamos a ver, el cúmulo de riesgos. El cúmulo de riesgos es la acumulación, ¿sí?, de la concentración de riesgos en puertos últimamente y en buques, sobre todo en los buques, porque los buques cada vez transportan mayor cantidad de volumen de mercadería y de contenedores sobre todo, por lo cual esa exposición a riesgo es mayor frente a un solo evento, como vamos a ver. Las condiciones climáticas severas, el tema del cambio climático y las tensiones geopolíticas, ¿sí? Debajo de la presentación van a ver, yo siempre cito las fuentes, ¿sí? Hay muchísimos organismos que se dedican al estudio de todo este tema, así que van a ver las fuentes. Bueno, siguiendo un poco con la línea de lo que estábamos hablando, de cómo nos paramos frente al riesgo, si podemos prevenir o podemos mitigar, yo le llamo a algunos factores externos, es decir, aquellos sobre los cuales realmente no tenemos ningún tipo de control, ¿sí? Uno de ellos es la piratería. La piratería que en términos del seguro de carga,
se encuentra cubierta dentro de las condiciones de las A, ¿sí? Dentro de las condiciones A, y dentro de las condiciones B y C hay que solicitar una cláusula adicional de cobertura para que esté cubierto, pero está cubierto por el seguro de la carga. Se delimitan áreas como más conflictivas por el tema de la piratería. Ellas son el Delta Nigeria, Somalia, el Estrecho de Malaca y los hutíes en el Mar Rojo. Sobre los hutíes vamos a volver, porque los hutíes son un grupo rebelde que se ubican en Yemen. Eh, atacan básicamente buques cargueros, petroleros, graneleros o portacontenedores desde buques pesqueros que en algún momento secuestraron. Los utilizan para poder atacar a los buques y pedir rescate, ya sea por la carga o por y la tripulación. Y generaron muchísimos inconvenientes, sobre todo durante el año pasado, que después vamos a ver, y terminaron ocasionando a su vez siniestros con la carga. Otro de los factores externos que inciden en los siniestros de transportes son los conflictos armados. En el último tiempo son principalmente los riesgos derivados de la guerra entre Rusia y Ucrania, por lo cual si alguno tuvo que enviar alguna carga a países limítrofes o cercanos, o mismo a Rusia, porque yo he visto el año pasado cotizaciones de seguro de transportes a Rusia, generalmente las compañías de seguros van a dar cobertura solamente hasta el puerto y con la cláusula específica y extraprima de la cobertura de guerra, ¿sí? O sea que estos factores nos sirven en realidad como información para ver cómo nos paramos frente al riesgo, pero no podemos hacer, digamos, nada al respecto. Nada al respecto desde el punto de vista de la prevención, ¿sí? Después vamos a ver de la mitigación. Después tenemos factores climáticos. En el año 2024, estas son las últimas estadísticas, se registraron 526 contenedores perdidos a raíz de factores climáticos. Básicamente son las tormentas que provocan que los contenedores caigan al mar. De esos contenedores solamente se recuperó el 33%. ¿Qué es lo más llamativo de las estadísticas del año 2024? Que el 35% de las pérdidas ocurrieron en el Cabo de Buena Esperanza. Y esto tiene que ver con los que les mencionaba anteriormente, con el tema de la actividad de la piratería de los hutíes en el Mar Rojo. Durante todo el año pasado, o parte del año pasado, muchos de los viajes sí tuvieron que ser reprogramados. En realidad se reprogramaron las rutas de los viajes. Al no poder transitar por el Mar Rojo y otras zonas, los buques tenían que pasar por el Cabo de Buena Esperanza en las épocas de mayores tormentas. Es decir, el factor climático era predecible, porque se sabe que que en esas zonas, en esa época del año, hay tormentas muy severas. El asunto es que, lógicamente, esos buques nunca tendrían que haber pasado por ahí, sino que tuvieron que cambiar su ruta por cuestiones de fuerza mayor para evitar el ataque de los piratas, o lo que es la piratería. Se expusieron a estas tormentas. Hubieron 3 casos bastante importantes donde los buques perdieron los contenedores pasando por el Cabo de Buena Esperanza. El promedio de los últimos años de pérdida de contenedores por factores climáticos es de 1.274 contenedores. A ver, esta es una noticia positiva para las líneas marítimas que lo celebran porque dicen, bueno, en el último año tampoco hubo tantas pérdidas de contenedores, pero eso hay que decírselo al dueño de la carga. Es decir, acá la idea es mostrar que si bien el riesgo en relación a la cantidad de movimiento, ¿sí? A la cantidad de movimiento de contenedores que hay es mínimo, existe. ¿Sí? Y ahí está el famoso tema de la incertidumbre o de a quién puede llegar a afectar esta pérdida. Pero últimamente es más habitual de lo que uno piensa. Y ahora vamos a ver, porque estos son datos que son los últimos publicados, que son del año 2024, pero ahora vamos a ver casos del 2025, porque en los últimos meses se estuvieron dando bastantes siniestros, muchos siniestros en alta mar. ¿Qué significa también perder contenedores? Significan daños ambientales, porque mucha de la carga que termina sin ser recuperada es carga IMO, es carga peligrosa por factores de contaminación, y también significa un peligro para la navegación. Acá les traigo un caso, a mí me gusta siempre traer casos, que es el caso del Ever Lunar. Este es súper reciente, es del 1 de agosto de este año. El buque perdió parte de la carga mientras se encontraba anclado en el puerto del Callao, en Perú. Perdió 50 contenedores. Y en este caso la marítima lo atribuye al oleaje inusitado, porque no sé si recuerdan que en esos días
fue el terremoto grande en Rusia, por el cual también hubo alertas de tsunamis en toda la costa del Pacífico. De hecho, esos días se suspendió el tema de la navegación por algunas rutas. Bueno, este buque estaba anclado en el Callao. La marítima lo atribuye al oleaje inusitado. La hipótesis que tienen las autoridades, porque todos estos temas eh, tienen un tiempo de investigación y evaluación, es que hubo fallas en la estiba y en el aseguramiento de la carga por parte del... Sé que algo le pasó a María Guillermina, creo que se desconectó. Un allá. segundo que Ahora me sí, contacto con... Ahí va. ahí va. Sí, María Guillermina, Sí, te habías quedado, se quedó colgado mientras un poco la señal, así que a si ver, puedes, sí. un segundo que se... A ver, un segundo, por favor, ¿eh? Sí, 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 claro que sí. Cosas del Un mal s- tiempo. Sí, pero un segundo, disculpen la desconexión, pero lo voy a conectar al... Se desconectó del... se- Vamos a darle unos minutos a María Guillermina. Esperemos que sea un par de minutos nada más. Por favor, coméntenme si me están escuchando a mí. No seré yo la que me quedé Hola, sin señal. hola, Ah, hola. acá está Ahora María sí, Guillermina. disculpen, Sí. sí. Sí, tenemos, que yo les he dicho, tenemos problemitas Ujú. de conexión. Vuelvo a compartir. ¿Dónde me había quedado, Lili? A ver, estábamos hablando del caso de Perú, Sí, pues, ok, cuando el terremoto, si ok. recordábamos que Bien, bien. Igual la hipótesis principal es la falla en la estiba y en el aseguramiento de la carga, ¿sí? Que es algo que se está detectando muchísimo. Después, em, tenemos también como causa o como tendencia el tema del estado en el que se encuentran los buques o la condición de los buques. Hay un incremento del volumen de carga transportada, por lo que mencionábamos hoy, distintos tipos de, los buques son cada vez más grandes y transportan más carga, ¿sí? Hasta 20.000 TEUs o más. Hay una cuestión con el tema de la navegabilidad de los buques, la antigüedad y la clasificación. Hay sociedades clasificadoras de buques. Con el tema de las inspecciones de los buques, porque no podemos dejar de perder de vista que las inspecciones en definitiva son una cuestión burocrática y depende del país, muchas veces dejan salir a los buques a navegar en condiciones que no son las óptimas. Y la industria está analizando la necesidad de adaptar nuevas tecnologías y medidas de seguridad en el transporte, en el transporte marítimo. Acá tenemos un caso que tiene que ver con el tema de la condición del buque. Este caso también es de este año, por eso les decía que las estadísticas, las próximas, van a cambiar considerablemente. Este caso es del 28 de mayo de este año. El buque se hundió frente a las costas de la India, el año de construcción 1997. 14 de los contenedores contenían carga IM, o sea, carga peligrosa. Y lo que se detectó fue una falla en los sistemas de lastre que provocaron el ingreso de agua. ¿Sí? Acá van a ver un par de factores. El buque era de bandera liberiana, el armador es alemán, está gerenciado por Chipre, operado por MSC, la clasificación era francesa, era del Bureau Veritas, la tripulación era plurilingüe, o sea, el capitán era ruso y parte de la tripulación era filipina, china e hindú. Y el buque había cambiado de nombre 10 veces. ¿Por qué se resalta todo esto? Porque esto tiene que ver con lo que en términos legales conocemos en marítimo como fragmentación de la responsabilidad. Y también está bajo investigación porque esta fragmentación de la responsabilidad, es decir, tener una bandera liberiana, porque Liberia es un país que de por sí no es restrictivo respecto de las condiciones en que los buques tienen que salir a navegar, tener, o sea, ser operado por una empresa, tener una tripulación que en realidad no se puede comunicar entre sí en un caso de emergencia, es algo que
muchas veces se le dice que hay una ingeniería detrás de eso para justamente cuando hay un siniestro, que en definitiva sea muy difícil que alguno responda, básicamente por los daños y las pérdidas. Otro supuesto más de tema de condición de buques, que esto es lo que estuvimos dando ya la charla en Casipra, es el del Maersk Saltoro del 13 de enero de este año. El buque queda a la deriva en el mar de Micronesia por rotura de maquinaria, reanuda el viaje el 4 de febrero. La fecha estimada de arribo en China para el año nuevo chino era el 15 de enero. Termina arribando a China el 17 de febrero. Eso implica una pérdida total de los 1.353 contenedores con cerezas y arándanos, que en definitiva iban para festejar el Año Nuevo Chino, que digamos, en definitiva, la cereza es lo que se consume desde cereza que se exportaba de Chile. Todavía eso también está bajo investigación. Eh, el buque Maersk Saltoro es gemelo del buque que había colisionado del buque que había colisionado contra el puente en Baltimore en Estados Unidos el año pasado, y había tenido algunas observaciones en la última inspección que se hizo en Estados Unidos en noviembre del año pasado, por lo cual está sujeto a investigación, que era lo que yo les estaba comentando, el tema de las inspecciones, el tema del Estado y sobre todo el mantenimiento de los buques. Después, otra de las variables que también tenemos que considerar son las declaraciones erróneas. Acá sí, me pongo, por ejemplo, me paro en el lugar de un exportador y puedo decir que si bien algunos casos, algunos siniestros no pueden prevenirse, sí pueden prevenirse algunas situaciones. Y tiene que ver con que estadísticamente se detecta que se declaran mal los pesos brutos de la carga. Declarar mal los pesos brutos inciden en la estiva y el trincado de la carga en el buque y se llama el parametric roll, el riesgo paramétrico, o sea, el buque rolea, o sea, realiza varios movimientos mientras está navegando. El roleo, que es hacer esto, ¿sí? De un lado al otro. Al estar mal declarado el peso bruto, quienes hacen la planificación, hay toda una planificación y un mapa de la estiva de un buque, de los contenedores, carece de esta información, por lo cual no los ubica estratégicamente y provoca un desbalance en el buque, en el peso del buque, ¿sí? Básicamente son leyes de la física. Después hay declaraciones erróneas, se han detectado muchísimas por tipo de mercadería. Lo más grave de tipo de mercadería es el tema de no declarar que son mercaderías peligrosas, cargaísmo. La cargaísmo puede ir bajo cubierta, sobre cubierta, tiene que estar ubicada lejos de otro tipo de mercadería, lejos de la sala de máquinas, etcétera, etcétera. Si eso no está declarado, lógicamente la marítima no sabe, o sea, coloca la carga, lo ubica como si fuera una mercadería general. Eso vamos a ver que puede causar siniestros. Hay una responsabilidad en la cadena logística, como digo, a ver, desde el exportador, que es quien se tiene que asegurar de que esto esté bien declarado, junto ahí en el medio también tiene a su despachante, tendrá su agente de cargas, que le transmiten toda la información al transportista efectivo que es la línea marítima. Hay una responsabilidad de las terminales, hay una responsabilidad de la línea marítima. ¿Por qué hay responsabilidad de la línea marítima? Porque también se encontró que hay un 20% de discrepancia entre la estiva programada, o sea, esa planificación de la ubicación de los contenedores difiere en un 20% de la que resulta ser al final. Es decir, hay una irregularidad también por parte de las líneas marítimas. Y finalmente, es una nota de color, que el tamaño de las olas es importante, dijeron con esto de los cambios climáticos y todo lo demás, pero que lo más determinante es la extensión y la frecuencia que se está registrando en el movimiento de las olas. Por lo cual, volvemos a lo mismo, hay que informar correctamente los pesos, hay que informar sobre todo el tema de los pesos, el tema del movimiento, para que después se puedan evitar algunos siniestros. Acá tenemos un caso del 9 de junio de este año, fueron todos este año los siniestros, de una explosión de incendio frente a las costas de la India, con 20 contenedores perdidos en alta mar. Esta explosión se presume que se transportaba justamente carga IMO, carga peligrosa, debajo de cubierta sin haber sido declarada como tal. Es donde se origina el fuego. Por lo cual, cuando se origina el fuego bajo cubierta, no pueden extinguirlo debidamente o con la rapidez necesaria y el fuego se expande rápidamente. Traigo a colación este caso, que si bien
no es un error de declaración, aunque puede también haberlo, es el tema del transporte de baterías de litio de autos que tienen baterías de litio, los eléctricos, los híbridos, etcétera. En el último año, ¿sí? Se registraron varios siniestros. Este es uno, este es el del Morning Midas, que es del 23 de junio de este año. Es la explosión de incendio en un buque que transportaba 3.000 vehículos de China a Estados Unidos y se hundió. Finalmente, hay evento, o sea, estuvo días así, estuvieron días tratando de extinguir el fuego, que fue casi imposible. El incendio se originó en el sector de autos eléctricos a causa de las baterías de litio. ¿Por qué? Porque el movimiento del buque en alta mar provoca fricción y reacción en las baterías de litio. Las baterías de litio por fricción, se rompe a veces la carcasa, por fricción se originan cortocircuitos y se prende fuego. ¿Sí? No hay mucho, no hay mucha más ciencia en términos sencillos. El problema de las baterías de litio, del litio en general, es que son incendios incontrolables con métodos tradicionales. Es más, a muchas veces el método tradicional de extinción del fuego puede hasta llegar a ser contraproducente. Entonces, los buques que transporten litio, lo que están analizando las líneas marítimas es proveerlos de herramientas de lucha contra incendio acordes. Lo mismo que los puertos donde recalan los buques. Porque ha pasado también que los buques sufren incendios anclados en puerto y en el puerto tampoco tienen los medios necesarios para poder extinguir ese tipo de incendios, ¿sí? Otra de las tendencias o de los riesgos son todas las mercaderías que se transportan con control de temperatura. Las declaraciones, ahí también como exportador, la declaración tiene que ser precisa. La famosa, no sé si alguna vez tuvo o las vio, son las famosas instrucciones de frío, carta de frío para la línea marítima, donde lo que se deja constancia es de la temperatura, el seteo del contenedor, la temperatura a la que tiene que estar el contenedor y en los casos en los que así se requiere la ventilación que tiene que tener para poder transportar mercadería con control de temperatura. Lo más común son, por ejemplo, las frutas, ¿sí? Como ejemplo. Tener en cuenta el tipo de contenedor que se va a utilizar, puede ser reefer, puede ser atmósfera controlada, que es un poco más complejo en funcionamiento que el reefer, conserva más, y de hecho las cerezas de Maersk iban en atmósfera controlada. Tener en cuenta las condiciones de cobertura, si es que tienen un seguro contratado, porque las cláusulas de frío suelen ser, a ver, con una palabra, ¿sí? Te pueden cambiar la cobertura. Dar instrucciones como exportador al consignatario en caso de siniestro. Y esto es un gerenciamiento de riesgos, ¿sí? Es decir, yo puedo, ya sea que la carga esté asegurada o no esté asegurada, las instrucciones al consignatario en caso de siniestro nunca están de más. Si tiene seguro, obviamente, porque si el consignatario no cumple con los pasos necesarios que exige la póliza de seguros para constatar el siniestro, que esté el liquidador, no disponer la mercadería, hacer los protestos, es otro capítulo aparte, lo más probable es que la compañía de seguros no pague el siniestro. ¿Sí? Ahora, si no tiene seguro la carga, lo mismo, porque si la responsable de los daños es la línea marítima, la misma información la van a necesitar para hacer el reclamo contra la línea marítima. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que después lo vamos a ver, que la línea marítima le va a poner un límite de responsabilidad y la compañía de seguros va a pagar por el 100% la suma asegurada. ¿Sí? Y después tener siempre en cuenta lo que es embalaje y estiva de la carga. Otro tema también a considerar en tendencias que se ven muchísimo en siniestros de transportes: los daños por agua y los daños por condensación. Hay que diferenciarlos. Los daños por agua están cubiertos por las pólizas de seguro de transportes. Los daños por condensación no. Y es una diferencia fundamental. En el último tiempo, los daños por agua a mercaderías son cada vez más habituales por el estado de los contenedores, porque los contenedores están viejos, porque no hay reposición de equipos y porque están reparados y las reparaciones en general están mal hechas, por lo cual generalmente se producen filtraciones, sobre todo a través de los laterales de las esquinas de los techos de los contenedores. ¿Cómo se determinan los daños por agua? Si son por agua salada o por agua dulce, es la prueba de nitrato de plata, y ahí se puede saber. Condensación es la formación de humedad dentro del contenedor por un tema de fluctuaciones de temperatura. Generalmente se producen, ejemplo,
a ver, nosotros como exportadores en Argentina corremos mucho siempre el riesgo de tener siniestros por condensación, porque depende también de la época del año. Nos encontramos, nosotros nos encontramos en verano y en Europa está en invierno o viceversa, y cuando pasa a determinadas latitudes, cuando pasa por el Ecuador, también hay cambios bruscos de temperatura. Inevitablemente se va a producir condensación en determinados supuestos si la mercadería, que podemos ver un caso de por sí, ya es una mercadería, se llama higroscópica, o sea que tiene mucho contenido de humedad, y eso va a dañar la mercadería, ¿sí? La condensación no está cubierta por el seguro de mercaderías. Entonces, ahí hay mucho por hacer por parte del exportador para poder prevenir los daños. ¿Qué produce la condensación? Corrosión, hongos, moho, daños al embalaje, mal olor, mal sabor, depende del tipo de carga, apelmazamiento y también que haya, o sea, que haya insectos, tampoco eso. Todo eso está excluido de cobertura en las pólizas de seguro de transportes. Insisto, si no está cubierto con una póliza, va a estar, se puede hacer el reclamo de la línea marítima, sí, pero la línea marítima tampoco se lo va a cubrir porque la lógica es que esto es un vicio propio, ¿sí? No es un daño de responsabilidad de la línea marítima. Acá, bueno, vemos casos vemos en condensación, en realidad, cuáles son las medidas de prevención, en realidad, que puede haber. Como ejemplos y de siniestros que yo pude ver siniestros de maníes, varios de exportaciones de Argentina a Europa, de granos de cacao de Centroamérica y de café, todos a Europa. Esos son de los siniestros de condensación. También he visto siniestros de condensación y de corrosión, en realidad, en todo lo que es maquinaria, pero en este caso, a nosotros, por ejemplo, traigo el ejemplo de los maníes porque Argentina es un gran exportador de maníes, y lo que generalmente se hace es utilizar las bolsas de secantes, que son esas que ven en la foto arriba a los costados, que básicamente lo que hacen es absorber la humedad. Y como vemos en la foto de abajo, se usan los vacuum liners, o sea que son bolsas que se cierran al vacío, ¿sí? Se cubre el contenedor, o sea, se forra el contenedor con esa bolsa, se cierra al vacío, versus el cartón, porque los siniestros que yo vi de cacao, que ingresaron por Bélgica para la principal chocolatería suiza, el consignatario, que rechazó todos los embarques, venían con unos, porque se utiliza eso también, vienen con cartón corrugado cubriendo todas las paredes del contenedor, y las bolsas de cloruro, del silicato era. El silicato venían colgadas, pueden venir contra las paredes del contenedor, pueden venir colgadas para absorber la humedad. No habían logrado absorber la humedad, tendrían que haber puesto otro tipo de protección como el que vemos abajo. Y se utiliza el cloruro de calcio, que absorbe entre el 100 y el 280% de humedad del propio peso, o el silicato de sodio, pero solamente absorbe del 40 al 50. Todo esto, o sea, es gerenciamiento de riesgo, que es lo que estamos hablando, es cómo nos paramos frente al riesgo. Esto se puede prevenir, ¿sí? Y si llegara a ocurrir algo con estos métodos, lo que se puede hacer es mitigar, porque se puede hacer que el daño sea menor, ¿sí? O prevenimos o mitigamos, pero esto en este caso sí depende del exportador. Hay muchísimos métodos desarrollados. Entiendo que tiene que ver también a veces con abaratar los costos del transporte, de la logística, pero bueno, en este caso lo barato, o sea, para este tipo de mercaderías y el valor que se encuentra en juego, a veces lo barato sale caro al final. Esto es un bonus de lo que es siniestros de transporte terrestre, lo que se está en tendencias, como siempre, el incremento de robos por tipo de mercadería y montos en Latinoamérica. Ejemplo, robos en Chile de camiones con langostinos, robo de perfiles de aluminio en Perú, donde se habían puesto medidas de seguridad para salir desde el puerto del Callao, pero no cuando llegaban a destino, que era una zona minera, y se los robaron a los camiones llegando a destino. Tener en cuenta el tema de carga consolidada. El año pasado tuve la oportunidad de ver un siniestro donde el asegurado, o sea, el asegurado tenía una carga que no representaba ninguna exposición a riesgo, era una mercadería general asegurada en $50.000. Cuando se roban el camión, decimos que raro, se roba un camión con esta carga, $50.000, resulta y la carga iba consolidada con indumentaria de Adidas, que tenía un valor de $600.000.
En realidad lo que se robaron fue el camión por la carga de Adidas, no por la de este asegurado que yo atendí. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Después, en transporte terrestre, siempre tener, si hay seguro, tener en cuenta las condiciones de cobertura y las cláusulas de medida de seguridad, que como las cláusulas de frío, también tienen sus grises. ¿Cuáles son las herramientas para prevenir y mitigar daños? Primero, el uso de la tecnología. Insisto, cada uno de los temas que estamos viendo acá merece un capítulo aparte y se pueden desarrollar en forma independiente. El uso de la tecnología como a través del monitoreo y alarmas en tiempo real, a través del uso de GPS o de sensores, se puede tanto ubicar a la carga en tiempo real, permite conocer desvíos, el uso de rutas no autorizadas, apertura de puertas. Generalmente en transporte terrestre lo más habitual era usar el tema del seguimiento satelital. Ahora se pide, además, pues se puede pedir custodia física, el tema del sensor de aperturas de puertas del chofer, ¿sí? Corte de combustible. También ahora se pide mucho el tema del sensor de aperturas de puertas del camión en sí, o sea, del furgón, etcétera. Y después sensores, ya que pasamos a otro nivel, digamos, de uso de tecnología, que son los sensores que monitorean ya temperatura, humedad, golpes y hasta el uso del packaging inteligente que se está desarrollando para el transporte de todo lo que es farma, todo lo que es medicamentos, vía aérea. El farma generalmente se transporta, no exclusivamente, pero mayormente vía aérea. Otras herramientas, el seguro de transporte, como veníamos hablando, el seguro de transporte mitiga, el seguro no evita, o sea, no evita el riesgo que ocurra quizás, ¿sí? Pero, ¿qué nos permite? ¿Qué le permite al asegurado? Transferir ese riesgo, transferir esa pérdida, le da liquidez frente al siniestro y no se ponen límites de responsabilidad. Les voy a dar un ejemplo muy, muy concreto. Si yo traigo vía aérea, por ejemplo, Pharma, traigo vía aérea productos farmacéuticos que tienen un valor de, si yo tuviera un seguro, una suma asegurada de $100.000, por decirles algo. Si yo no tengo seguro y tengo la mercadería resulta dañada o extraviada, cualquiera de los supuestos, o dañada o perdida, extraviada, y reclamo a la línea aérea me va a poner los límites de responsabilidad de las convenciones internacionales. Porque acá atrás, obviamente, hay todo un tema legal. Contra esas convenciones no se puede hacer nada contra los límites de responsabilidad de las convenciones. La vía aérea es mucho más compleja que la vía marítima, en ese sentido. Y quizás esa carga de $100.000 el límite de responsabilidad va a estar dado por un valor, se llaman derechos especiales de giro, que se le pone por kilo de mercadería perdida o dañada. Quizás yo tengo una mercadería que valía $100.000, pero la línea aérea me dice, está bien, pero mi límite de responsabilidad por el peso de la mercadería, por esta convención y por cómo cotiza hoy los derechos especiales de giro es de 5.000. Se acabó. O sea, no hay mayor, no hay más discusión contra ese límite de responsabilidad. No se puede romper ese límite de responsabilidad. Ahora, con el seguro va a responder hasta el 100% de la suma asegurada. Si la pérdida, supongamos que se extravía la carga, pasan los plazos y se considera que la carga está extraviada o perdida, la compañía de seguros paga el 100, el siniestro, después se dará vuelta y tratará de recuperar contra la línea aérea. La línea aérea le va a poner el límite de responsabilidad a la compañía de seguros. Pero el asegurado ya cobró y mucho más rápido, porque no es solamente el límite de responsabilidad, sino son los tiempos en los que uno puede disponer de esa indemnización. Fundamental para gerenciar el riesgo, insisto, ya sea que uno tenga seguro o que no lo tenga. Pero también cuando uno tiene seguro, para que el seguro funcione, hay que gerenciar el riesgo. Entonces, hay que asesorarse sobre las condiciones particulares, como les comentaba hoy, y las exigencias, cláusulas de frío, medidas de seguridad, cuando hay coberturas adicionales, bueno, cuando hay carga con control de temperatura, a veces se adicionan instrucciones de frío, qué hay que hacer, y qué hay que hacer, como les pongo el último punto, en caso de siniestro y transmitirlo al consignatario. Yo hablo de esto porque he visto muchísimos casos, muchísimos a lo largo de 20 años en compañías de seguros de siniestros y de transportes, que realmente
el siniestro era sencillo en términos de cobertura, tenía cobertura, pero el consignatario en general no sabe, a veces no sabe quién es seguro, contratado, el exportador no sabe con quién hablar, o sea, habla con el consignatario o tiene un problema de comunicación con el consignatario abandona la mercadería en destino, la tira, entonces, literalmente la tira, entonces cuando el inspector, el liquidador de averías del seguro va a verificar la carga ya no está más. Entonces, es muy importante saber qué hacer frente a un siniestro y transmitirlo al consignatario. Y si es un importador, de acuerdo a los términos, o sea, los términos de venta y la carga viene con un seguro, también saber que la carga viene con un seguro, cuál es el seguro contratado, quién es el liquidador designado, qué tiene que hacer en caso qué tiene que hacer en caso de siniestros acá. Bueno, y hasta acá llegamos y o sea, me gustaría terminar, me gustaría cerrar, si estamos en tiempo, ¿estamos bien? Me gustaría cerrar con esta pregunta que hice al principio cuando hablé del riesgo, que es saber, o sea, parados frente al riesgo, ¿desde dónde estamos parados? Vuelvo a lo mismo, si estamos parados desde tomar decisiones desde la intuición o racionalmente, o ignoramos muchas de estas cuestiones que son solo algunas de las que pasan en todos los días en lo que es el comercio internacional. Así que bueno, les agradezco la paciencia y el tiempo. Y bueno, y abro un espacio de que quiera hacer alguna pregunta, es bienvenida. Gracias, María Guillermina. Nosotros somos los que te agradecemos a vos. Y reviso, me parece que habían algunas preguntas. Excelente disertación, dice Mariel. Gracias, Mariel. Erwin hablaba de cuánto tarda el seguro de carga en pagar por un siniestro y el cliente qué debe hacer por la pérdida con la pérdida de los bienes. ¿Cuánto tarda el seguro de esta carta? El cliente que va a hacer, ok. Acá Erwin está preguntando qué tipo de carga llevaba, no sé a cuál caso se Ese refiere. era el caso que estaba antes del MERS. A ver, ¿cuál era? Creo que... A ver, Erwin, si nos escribes, si nos Sí, dices de qué sí, caso específico que me era, diga pero cuál caso creo es. que A era ver, antes del MERS Satori, me em, parece. sí, a ver. Mientras tanto, te comento, Erwin, cuánto tarda el primer caso. A ver, ya te digo, el primer caso teníamos el Ever Lunar, pero es el MSC Elsa, que fallaron los sistemas de lastre. Después teníamos el del Mersal Toro. Era antes em, del MERS Toro, porque lo escribió justo en ese momento. Ok, el del MSC Elsa, que es el anterior, Sí, es el de contenedores que contenían carga IMO, no estaba especificado en la nota, en en la realidad ficha. era carga peligrosa. En realidad era un buque que estaba llevando contenedores vacíos, porque no son rutas principales, contenedores vacíos, 14 contenedores con carga peligrosa y algunos más con carga general. Bueno, en el caso, ¿cuánto tarda la compañía de seguros? A ver, la compañía de seguros tarda lo que tarde en realizar el informe y tener toda la documentación. A ver, hay un tema, a ver, hay un plazo para hacer una denuncia hay un plazo para hacer una denuncia de un siniestro, ¿sí? Según la legislación argentina, según la ley de seguros, son 3 días corridos desde que ocurre el siniestro, desde que se toma conocimiento del hecho. Ejemplo, cortito. Si yo recibo carga en mala condición, ¿sí? En mi depósito, desde ese momento tengo 3 días, desde que yo la recibo en mala condición, tengo 3 días para hacer la denuncia en la compañía de seguros, ¿sí? Si yo tengo un buque que se hunde, o como en este caso, pierden los contenedores, eso es de público conocimiento,
¿sí? Tengo los 3 días para denunciar el siniestro, pero por el lado de la compañía tampoco puedo decir, me lo denunciaste tarde porque es de público conocimiento, lo sabíamos todos, ¿sí? Ahora, una vez que se hace la denuncia en la compañía va seguramente a designar un liquidador, que el liquidador es quien hace las veces de inspector. Por eso yo decía que hay consignatarios que tiran la carga, que no se pueden ver la carga dañada. Va a ir a inspeccionar los daños, va a hacer un informe para la compañía, va a pedir documentación. Y ahí juega el tema de, bueno, cuán rápido también el asegurado presenta la documentación. Lo que pasa en los siniestros de transporte, que a veces es un poco más complejo, es que dentro de toda la documentación que se solicita, a veces hay documentación que la tiene el forwarder, a veces hay documentación que la tiene el despachante, a veces hay documentación que la tiene el exportador. Entonces, hay que juntar todas, el liquidador junta toda esa documentación, elabora un informe, se lo manda a la compañía. Y la compañía analiza el informe y dentro, o sea, y dentro de un plazo razonable tiene que emitir su dictamen, ¿sí? Por sí o por no. En el caso de que lo emita, o sea, favorablemente, la compañía tiene, desde el momento en que le comunica al asegurado que va a pagar el siniestro, por ley tiene 15 días corridos para pagar ese siniestro. Si no cae en mora la compañía de seguros, ¿sí? Pero va a ser muy, digamos, ese plazo en el medio, lo variable lo tenés en el tema de cuánto se tarda en la presentación de la documentación, hacer las inspecciones. A veces pasa que hay siniestros que son, por ejemplo, sobre todo los que involucran a veces maquinaria, que son un poco más complejos, porque hay que llamar un técnico especializado quizás en maquinarias, entonces se lleva mucho más tiempo hacer las inspecciones, coordinar esas inspecciones, va a depender muchísimo de dónde está la mercadería, del depósito, de la disponibilidad que tienen para verificarla, y eso puede que extienda un poco los plazos, pero en líneas generales es así. Perfecto. A ver, dice Andrea Siri, gracias Andrea por estar con nosotros hoy. Excelente charla. Me parece fundamental que esta información llegue a las empresas, porque se desconoce desde el lado de la empresa los riesgos que asume y cómo prevenirse. Muy útil en casos prácticos. Muchas gracias. Sí, la Gracias, verdad es que Andrea. Sí. tendría que ser así. Y bueno, muchos mensajes de agradecimiento. La verdad es que fue muy clara, muy concisa, muy didáctica la presentación, María Guillermina, como siempre. Bueno, me alegro. A ver, sí, muy claro todo, dice Silvana. Así que cualquier cosa, bueno, les recuerdo que si quieren volver a presenciar esta presentación, a disfrutarla, recuerden que va a estar en nuestro canal Casipra Exporta de YouTube. Y cualquier duda que tengan para María Guillermina, nos pueden escribir acá a Gerencia de Casipra y con mucho gusto le transmitiremos la duda a María Guillermina. Hortensia, muchas gracias. Gracias a vos, Hortensia, por estar con nosotros hoy también. Y bueno, gracias a todos los que nos acompañaron hoy. Y gracias, María Guillermina, por tu excelente disertación. Con muchísimo Bueno, gusto, gracias, luego te gracias a ustedes. transmitiré todas las dudas que lleguen a Genial, Casipra, ¿sí? genial. Y bueno, gracias a todos. Nos vemos el próximo miércoles por esta ventana al comercio exterior. Gracias.